Hola, sí, sí. Bueno, dale. Bueno, está bien. Sí, sí, te voy a contar uno todas las noches. Bueno, ¿te gustó el que te conté recién? Buenísimo. Sí, sí, pero no podemos seguir hablando tanto tiempo. Mañana yo te prometo que otra vez te cuento otro. Dale. Ah, bueno, está bien. Voy a buscar uno. ¿Te gustó? Ah, ¿te gustan estos de imaginar mucho? Y sí, porque para eso están los cuentos, para poder imaginar, para que cerres los ojos mientras te va viniendo el sueñito y bueno, mientras tanto vas imaginando todo lo que las palabras van pintando. Bueno, me alegro mucho, corazón. Dale, mañana seguimos con otro cuento, ¿eh? Dale, dale. Besito, chao. Uy, hola chicos, ¿cómo están? Claro, estarán asombrados. ¿Qué pasó, señorita? ¿Estaba hablando por teléfono? Sí, estaba contándole un cuento a una amiguita. Cuentos por teléfono, porque a ella le cuesta un poco dormir y entonces eh, quiere que le cuenten un cuento antes de dormir. Hay muchos que les gusta que les cuenten cuentos antes de dormir. Y claro, como no nos podemos ver, estamos lejos, se le podría contar por acá también, pero yo ya tenía todo preparado para poder estar con ustedes. Entonces dije, bueno, mientras tanto, no me di cuenta. Y iba contándole el cuento por teléfono. Y justo ustedes me agarraron con esto. ¿Y saben qué? Me viene genial. Porque esta idea de contar cuentos por teléfono es una idea que no es solamente una idea moderna que se me ocurrió a mí. Esta idea de los cuentos por teléfono, ¿saben a quién se le ocurrió? Se le ocurrió a un escritor y periodista y docente y maestro italiano que vivió entre los años 1920 y 1980, que se llamaba Gianni Rodari. Gianni Rodari era un escritor fabuloso que además, ¿saben qué? Como era maestro, él muchas de las cosas que iba imaginando las hacía y las ponía en práctica cuando quería que sus alumnos también tuvieran ganas de leer y tuvieran ganas de escribir. ¿Y saben qué? Viste que yo te dije que todo tiene que ver con todo. Nosotros veníamos trabajando, ¿no? Con esto de las palabras, ¿sí? De qué pasa con las palabras, de las palabras que guardo en una caja, de qué palabras puedo encontrar, de las palabras que hacen y no sirven para armar puentes, de las palabras que sirven para armar disparates, ¿eh? ¿Se acuerdan que todo esto tenía que ver con las palabras? Y bueno, palabra va, palabra viene. Esto también de los cuentos de Gianni Rodari tiene que ver con las palabras, porque a él le encantaba esto de jugar con las palabras. Entonces, además de crear historias maravillosas, lo que hacía todo el tiempo era proponerle a sus alumnos algunos ejercicios que podían de pronto abrir esta puerta enorme de la imaginación usando palabras. Una palabra, un dúo de palabras, un binomio lo llamaba él, o sea, dos palabras que aparentemente nada tuviesen que ver entre sí. Y así iba logrando, como nosotros estamos intentando en estos espacios, que uno se vaya soltando, tanto grandes como chicos, porque no solamente los chicos tienen que escribir, los grandes también podemos usarlo. Iba implementando estos juegos con las palabras para que la imaginación empiece a volar y tengamos ganas de escribir. Como les decía, Gianni Rodari escribió un montón de libros, ¿sí? Muchos que tenían que ver sobre todo con lo fantástico, con la fantasía, estas cosas que a él le gustaban a partir de la creatividad. Y uno de esos libros que escribió se llama justamente Cuentos por teléfono. ¿Por qué cuentos por teléfono? Bueno, porque él decía
que esta historia estaba inspirada en un señor, el señor Bianchi, que vivía en Varese, una ciudad de Italia, que trabajaba como viajante. ¿Sí? Viajante quiere decir una persona que tiene que ir a muchos lugares y visitaba muchas ciudades y recorría toda Italia, del norte a sur, de este a oeste, llevando sus productos que tenían que ver con la medicina. ¿Qué pasa con el señor Bianchi? El señor Bianchi tenía que viajar tanto en ese trabajo que solamente estaba en su casa muy pocos días a la semana y tenía una hija pequeña. Y su hija pequeña le encantaba, como a mi amiguita de recién, que le contaran un cuento antes de irse a dormir. Pero era un problema, porque papá no estaba y mamá se ve que no era tan buena contando historias. Y ya le había leído y releído todas las historias que la mamá conocía y las que podía tener la nena también en libros y en cuentos, y se las había leído ya como 1000 veces y a la nena no le gustaba ya que le siguieran repitiendo las mismas historias. Quería una historia nueva cada noche. Y el papá era un gran contador de historias y tenía esta capacidad de inventar historias. No necesitaba un libro, no las necesitaba leer de un libro para saber una historia. Las iba inventando con lo que su imaginación le iba trayendo, con algo que le había pasado durante el día. La cosa es que el señor Bianchi le prometió a su hija que le iba a contar las historias. Y entonces, como estamos hablando de hace muchos años atrás, que no había todavía esta posibilidad de comunicarnos así, el papá tenía que ir a una cabina telefónica, poner unas monedas, ¿sí? Teléfono público se llamaba, poner unas monedas y llamar todos los días a las 9 de la noche a su hija por teléfono para contarle a través del teléfono una historia. Por supuesto, estas historias debían ser historias cortitas. ¿Por qué? Y porque el papá no tenía tanto dinero para gastar y las llamadas telefónicas eran caras. Entonces, iba inventando, iba contando historias cortas, ¿sí? Todos los días a las 9 de la noche. Excepto los fines de semana, porque papá volvía a casa los sábados por la noche, pero ya se volvía a ir el día lunes muy temprano. Así que todos los demás días de la semana, el papá hacía esta rutina tan hermosa y tan mágica de un cuento por teléfono, ¿sí? Para que su hija se pudiera ir a dormir. Cuando tenía, dicen, un poquito más de plata, porque había vendido bastante más y cobraba un poquito más, podía contarle un cuento un poquito más largo. Pero en general eran cuentos breves, ¿sí? Y acá también tiene que ver el uso de esta palabra que va a través de la vía del teléfono o a través, por suerte hoy, de la cámara o del celular, y comunica y une, ¿sí? Y nos acerca, porque ese era su mimo todos los días para su hija, ese cuentito que le contaba cada noche. Así que bueno, yo los invito a que escuchemos algunas de estas historias de cuentos por teléfono de Gianni Rodari. ¿Te parece? Sí. Dale, empezamos con la primera. Hola, sí, con los chicos del Zanca. Ahora les voy a contar una historia maravillosa. ¿Están atentos? Escuchar, ¿eh? Y esta primera historia se llama El país sin punta. En esta historia vamos a ver que hay un protagonista que se repite en varios de los cuentos por teléfono, que se llama Juanito Pierde Días. Juanito Pierde Días
era un viajero incansable. Le gustaba mucho viajar de un lado a otro. Y en cada uno de esos viajes, que realmente eran maravillosos, iba encontrando lugares, personas, situaciones, se iba enfrentando a situaciones absolutamente desofilantes. Eran situaciones sumamente extrañas. Juanito Pierdedías era un gran viajero. Viaja, ¿qué te viaja? Llegó una vez a un pueblo en el que las esquinas de las casas eran redondas y los techos no terminaban en punta, sino en una suave curva. A lo largo de la calle corría un seto de rosas y a Juanito se le ocurrió ponerse una hermosa rosa en el ojal. Mientras cortaba la rosa y estaba muy atento para no pincharse con las espinas, se dio cuenta de que las espinas no lo pinchaban. Claro, no tenían punta y parecían de goma y hasta le hacían cosquillitas en las manos. Vaya, vaya, dijo Juanito en voz muy alta. Y detrás de ese seto, de esos arbustos de rosas, apareció sonriente el guardia municipal. ¿No sabe que está prohibido cortar rosas? Lo siento, no había pensado en eso. Bueno, entonces tendrá que pagar solo media multa, le dijo el guardia, que con aquella sonrisa bien habría podido ser el hombrecito de mantequilla que condujo a Pinocho al país de los tontos. Juanito observó que el guardia escribía la multa con un lápiz sin punta y le dijo sin querer: Disculpe, ¿podría ver su espada? ¿Cómo no?, dijo el guardia. Y naturalmente tampoco la espada tenía punta. ¿Pero qué clase de país es este?, preguntó Juanito. El país sin punta, respondió el guardia con tanta amabilidad que sus palabras deberían haber sido escritas todas en letras mayúsculas. ¿Y cómo hacen con los clavos? Ah, los suprimimos hace tiempo. Nosotros solamente usamos goma de pegar. Y ahora, por favor, deme 2 bofetadas. Juanito abrió la boca muy asombrado, como si hubiera tenido que tragarse un pastel entero. Por favor, no quiero terminar en la cárcel por ultraje a la autoridad. Si acaso las 2 bofetadas las tendría que recibir yo y no darlas, porque fui el que hizo lo que no correspondía. Ah, no, pero aquí se hace de esa manera, le explicó amablemente el guardia. ¿Por una multa? 4 bofetadas. Por media multa, 2. ¿Al guardia? Sí, al guardia. Pero eso no es justo, eso es terrible. Claro que no es justo, claro que es terrible. Es algo tan odioso
que la gente, para no verse obligado a bofetear a los pobres inocentes, se mira mucho antes de hacer algo que esté en contra de la ley. Vamos, deme las bofetadas. Y otra vez vaya con más cuidado. No, dijo Juanito. No, yo no le quiero dar ni siquiera un soplido en la mejilla. Mira, en lugar de bofetadas, le voy a hacer una caricia. Siendo así, le dijo el guardia, va a tener que acompañarme hasta la frontera del país. Y así fue como Juanito, muy humillado, triste y avergonzado como nunca, fue obligado a abandonar el país sin punta. Pero mientras iba caminando y todavía hoy en día, sigue soñando con el que algún día podría regresar a vivir en un mundo como el del país sin punta, más cortés, más amable, en una bonita casa con un techo redondito y sin punta. Y colorado, esta primera historia de Juanito pierde día se ha terminado.